Dios les bendiga a todos. ¿Listos para escuchar la palabra del Señor? Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Mateo 24. Mateo capítulo 24. En ese pasaje bíblico vamos a ver tres textos. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo del 1 hasta el 5 vamos a leer. Cuando todos lo tienen listo, me dicen un amén. Y aquí veremos lo que nos dice la palabra del Señor en esta noche. Empezando en el versículo número 1. Veamos todo. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo él les dijo: ¿veis esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el verso 3, los discípulos le hacen a Jesús una triple pregunta. Veamos lo que dice. Y él, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Tercera, y del fin del siglo. Noten ustedes cómo le responde Jesús. Los discípulos le hacen tres preguntas. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Veamos cómo responde Jesús. Jesús le responde con una advertencia. 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahí lo vamos a dejar. Y luego yo voy a leer el verso 5. Padre, bendice tu palabra, santifícala en nuestros corazones, porque en el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. Pueden tomar asiento. Tres preguntas que los discípulos le formulan a Jesús. Primera pregunta: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús les responde con una advertencia diciéndoles. Jesús no le dice: bueno, habrá terremotos, habrá huracanes, habrán guerras, habrá hambre, habrá pestilencia. Jesús le responde con una advertencia, dice: mirad que nadie os engañe. Yo quiero que lean conmigo esa parte del versículo otra vez. 4. Mirad. Una vez más, todos. Una vez más. Ahora, sin ver sus Biblias. Entonces, la respuesta es una advertencia. Mirad que nadie os engañe. La pregunta es: ¿engaño acerca de qué? La respuesta está en el versículo 5. Porque todos vendrán muchos en mi nombre diciendo, y a muchos engañarán. ¿De qué se trata el engaño? ¿Qué dice el versículo? El engaño tiene que ver con la manifestación del anticristo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán ¿cuántos anticristos? Muchos. ¿Diciendo qué cosa? ¿Y a cuántos engañarán? A muchos. La Biblia nos enseña en el capítulo 7 de Mateo que la inmensa mayoría del mundo está en camino al infierno. Uno de los más grandes engaños en profecías bíblicas y en la literatura evangélica inclusive tiene que ver con la manifestación del anticristo. Dice la Biblia: vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el sistema católico romano existe una cosa que es un anticristo, donde más de 1.2 billones de personas permanecen en engaño. Nosotros ya fuimos liberados de ello en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
A veces le pregunto a algunas personas, ¿usted es católico? No, realmente no soy practicante. ¿Qué quiere decir con esto? Le digo, no voy a misa. Le digo, ¿te bautizaste católico? Sí. ¿Te confirmaste? Sí. ¿Diste la primera comunión? Sí. ¿Te has confesado? Sí. Pues entonces eres católico. Y continuarás siendo católico a menos que Cristo te libere de esto. Desde el punto de vista del Evangelio, una persona es musulmana, es católico, es budista, es zoroastrista, es ateo, es agnóstico, es todo, a menos que Cristo lo libere. Veamos en el versículo número 23. Y a ver si usted puede recordar, imaginarse de qué está hablando este versículo. Oigamos, en este versículo existen dos preposiciones de lugar. Leamos. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuáles son las dos preposiciones de lugar? Aquí o allí. Cuando el cura sale a pasear a Cristo en un palo con un montón de rayos y en el centro la hostia, y va pasando enfrente de toda la gente, ¿qué hacen los fieles? ¿Ah? ¿Y por qué se arrodillan? ¿Quién va pasando ahí? Dicen el Santísimo, hermanos. Ustedes son malos católicos. Ahí viene el Santísimo, todo el mundo. Donde nosotros estamos, está la iglesia católica. Un día tenían una conferencia que tenían repleto el parqueo de punta a punta. Y el cura salió de un lado del edificio al centro, donde estaba otra parte del edificio, y tenía una convención ahí. Y cuando él vino con el pedazo de pan caminándolo por toda la banqueta, toda la gente en el parqueo se paró y se dobló sus rodillas para adorar ¿a quién? A Cristo, porque ese pedazo de pan, ese es el Cristo. Se llama Corpus Christi. Si alguien le dice a usted, mira, aquí, cuando va pasando el Santísimo, aquí está el Cristo, o allí está, después que el sacerdote termina la misa, agarra el último pedazo de pan que le queda, después que le ha caído toda la saliva aquí enfrente, y lo coloca en un tabernáculo y lo enllava a Cristo. Y todos los fieles de la banca de rodillas están adorando ¿a quién? A Cristo. Preposición de lugar, aquí o allí. Si alguien dice aquí está Cristo o allí está Cristo, o cuando la persona toma la hostia, usted tiene, el cura le dice Corpus Christi. Corpus Christi. ¿Qué tiene que decir usted? Yes. O no le dan el pedacito de pan, hermano. Ahora, vino no le dan. Pan nada más. Hay que el Señor lo bendiga, que se lo trague solito. Ahora, ese Cristo católico romano, que no es el Cristo de la Biblia, la persona lo lleva ¿a dónde? Al estómago. Es digerido por los jugos gástricos. ¿Y luego dónde termina ese Cristo? En el baño, en el pozo séptico. Honestamente, amado, ¿usted cree que ese es Cristo? Dios es espíritu, y los que le adoran le deben de adorar en espíritu y en verdad. En su palabra dice, ¿a qué me compararé? Dice el Santo de Israel. ¿A qué? ¿Cómo va a agarrar usted un concepto de algo espiritual? Un espíritu es algo inmaterial, y tratar de crear un concepto material de Cristo. Encima de eso, la Biblia dice que Jesús se entregó solito en la cruz de Calvario. Nadie lo entregó. ¿Por cuántas veces se entregó? Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10. ¿Para cuánto? Para obtener para nosotros, ¿qué cosa? Eterna redención. No puede volver a morir. Es un evento que no se puede repetir. Ese es un falso Cristo, amados. Y todas las personas católicas romanas son Cristos. Porque el Catecismo Católico Romano dice, en 2 artículos, felicitémonos porque no solamente hemos llegado a ser cristianos, sino el Cristo mismo. Y luego dice, Dios se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos dioses. Y cuando el sacerdote va a ser ordenado como sacerdote, el obispo que lo está ordenando le dice en latín, tu es alter Christus. Le dice, tú eres otro Cristo. Y si el curita no dice que él es otro Cristo, ahí terminó su ordenación. Él no es cura porque habla latín ni porque estudió en un seminario católico. Es sacerdote porque el obispo le da 2 poderes. El de perdonar pecados y el poder de la magia de convertir el pedazo de pan en el cuerpo de Cristo, y el hecho que él reconoce que él es Cristo en la tierra.
El Papa cree que es Cristo en la tierra, amados. Yo quiero mostrarles unas evidencias para que ustedes vean que este asunto está frente a nuestros propios ojos. El retorno de Jesucristo está a las puertas. Para algunos de ustedes que son investigadores y estudiosos y académicos y eruditos en esta iglesia, busquen en el YouTube el discurso de despedida del secretario de Estado del Vaticano, Angelo Sodano, al Papa Benedicto XVI. Y en su despedida le dice que el tiempo se ha cumplido, citándole el libro de Apocalipsis capítulo 10, versos del 4 al 6, y invocando al ángel del Apocalipsis y diciendo que ya no hay más tiempo y que ahora se aproximan nuevos cielos y nueva tierra, dando a entender que la renuncia de Benedicto XVI ha abierto las puertas para el último Papa, que es jesuita en este momento, y el Vaticano está los jesuitas están en control del Vaticano en este momento. Probablemente el anticristo está ahí en el Vaticano, hermanos. No importa, ese señor que dice que él se cocina solo, durmió en un hotel la noche que lo ordenaron a Papa, viene con unos zapatos tenis, ¿verdad? No trae los zapatitos que le dan a los papas, unos zapatos de color bien bonito, bien hechito, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que no está recibiendo en este momento. Sin embargo, todo esto es un show de distracción al mundo. Porque yo le voy a presentar algunas evidencias y usted debe de juzgar con lo que usted va a ver. En profecías bíblicas, amados, déjenme mostrarle esto en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1. Usted no puede entender profecías bíblicas a menos que usted entienda lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Veamos lo que dice el versículo 3. Leamos todos. Bienaventurado, ¿qué cosa? Para poder entender profecías bíblicas, la Biblia dice, en caso de que usted venga sin Biblia a la iglesia, venga a pasear. A veces los jóvenes vienen sin Biblia a la iglesia. Si usted viene sin Biblia, amado, usted viene a pasear. Usted tiene que traer su Biblia. Los padres deben de encargarse de que sus hijos traigan Biblia. ¿Por qué no olvidan los teléfonos? Y los iPads y los DVD players. I mean, the Bible is the best thing that you have to have in your hands. You have to verify that what I am preaching is in fact the Word of God. Otherwise you will be deceived. ¿Sabe por qué? Porque si alguien pronuncia incorrectamente algo en el púlpito, no lo articula correctamente y usted no lo verifica, usted se quedó con una información equivocada en su mente y ha recibido una distorsión de la palabra del Señor. Este versículo dice: bienaventurados los que ¿qué? Los que leen. No dice que los que están oyendo nada más. Usted debe de verificar en su Biblia que lo que yo estoy diciendo es la palabra de Dios. Bienaventurados los sordos, los que oyen. Pero si estamos distraídos, amados, pensando en los frijoles que amo en la casa. Si cuando venimos a la casa del Señor, amados, debemos de venir con toda la atención del mundo. No debemos venir así, como que venimos enfermitos, ¿verdad? Debemos de venir activos, amados. A la casa del Señor debemos de venir dispuestos a leer, a oír la palabra del Señor. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer con profecías bíblicas? Guardar las cosas que están escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Dice: bienaventurados, bendecidos, felices los que leen la palabra de Dios, los que oyen la palabra del Señor y los que guardan la palabra del Señor. No venimos a entretenernos el domingo en la noche, ni en la mañana, ni el miércoles. Honey, vamos a la iglesia. ¿Para qué nos vamos a quedar aquí de aburridos? Vamos a la iglesia. O sea, que no viene para desaburrirse, madre. Usted viene a estudiar la palabra del Señor. Usted viene a poner atención. Usted viene a traer su Biblia, a traer su cuaderno para tomar notas, su marcador, para subrayar los versículos de la palabra de Dios. Porque si no, usted sale de aquí el otro domingo, el hermano le pregunta ¿de qué hablamos? Y no recordamos. Es la única manera de asegurar, amados, la palabra del Señor. Tenemos que asegurar en nuestro corazón, porque el tiempo está cerca.
Y hay informaciones que recibiremos en ciertos momentos y no en otros momentos. Entonces tenemos que aprovechar lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir ahora al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver uno de los caballos en el libro de Apocalipsis. Y vamos a tratar de probar bíblicamente y desde el punto de vista visual lo que dice ese pasaje bíblico. Hay personas que confunden al jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6 como Jesucristo. No, amados. Veamos lo que dice el verso 1 primero. Verso 1 del capítulo 6. Todo el mundo leyendo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. ¿Quién abrió los sellos? ¿Quién es el Cordero? ¿Cuántos sellos abre? ¿Cuántos? Pero ¿cuántos abren en total? ¿Cuántos? 7 sellos. Pero ¿cuántos abren en total? 7. Este es el primero. Jesús abre el primer sello, abre el segundo, abre el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. ¿Quién hace sonar las 7 trompetas? Cristo. Los ángeles a la orden del Señor Jesucristo. Las 7 copas son derramadas por los ángeles, pero Jesús da la orden. Todos los juicios están controlados por Dios. Dios tiene los juicios en sus manos. El único que nos puede librar de los juicios es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo abre los sellos, uno de los 7 sellos, que es la manifestación del anticristo, el archienemigo de nuestro Señor Jesucristo. Algunos piensan que el anticristo se mostrará y se manifestará en el futuro dentro de algunos 500 años. Amados, ya Jesús está advirtiendo a los discípulos en el momento que le hicieron la pregunta. Ya nos está advirtiendo de la manifestación del anticristo. Y el apóstol San Pablo en Tesalonicenses dice: ya está en operación el misterio de iniquidad hace 2000 años. Solamente que hay al presente quien lo estorba y lo detiene para que realice todo su trabajo de destrucción en este mundo. Y es la presencia del Espíritu Santo y la presencia de la iglesia sobre esta tierra. Veamos el versículo 2. Leamos todos. Y miré. Debemos de dar gracias a Dios de una bendición que tenemos el día de hoy nosotros. Podemos ver. Estas profecías no son mostradas a ciegos. Amados, amén. Demos gracias a Dios que podemos ver. No hay cosa más linda que poder ver. Imagínese ser ciego, amado. Llegar a la iglesia así con un palito. Si Bartimeo, ciego, le hubiera dicho a Jesús: Señor, regálame un perrito, ¿qué hubiera hecho Jesús? Le da el perrito. Pero Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué le dijo al ciego? Que vea, Señor. El Señor le dio la vista. Amados, ¿quieres ver espiritualmente? Tienes que traer tu Biblia. Si no, todo el tiempo vas a ser ciego espiritual. Nunca vas a entender lo que pasa en tu alrededor. Tenemos que ver la palabra de Dios, leerla, confirmarla. Los cristianos en Berea, dice la Biblia, que verificaban lo que Pablo estaba diciendo, en realidad estaba en la palabra de Dios. Y Pablo era el gran apóstol Pablo. Si verificaban al apóstol Pablo, amado, yo no soy el apóstol Pablo. Usted tiene que verificar que lo que estoy diciendo en realidad está en la palabra del Señor. Notemos las características del anticristo, amado. Miré, y aquí un caballo. ¿De qué color es el caballo? El caballo es representativo del medio de transportación, de un medio de transportación. Juan recibió la visión hace 2000 años. ¿Y cuál era el medio de transportación más común en sus días? Caballo. Tiempo de los romanos, amado. Si el Señor hubiera mostrado un avión 747, ¿lo hubiera podido entender el pobre Juan? Ni papa, amado. Hubiera creído que era un ovni. Entonces le habló en términos que él pudiera entender. El caballo es representativo de un medio de transportación. ¿De qué color es el caballo? ¿Qué significa ese color? No, amado, no aquí. ¿Ah? No. Significa conquista. Cada vez que los reyes y los emperadores conquistaban un territorio, desfilaban en la plaza principal de la ciudad, donde estaba la capital del imperio, en un caballo blanco para celebrar la conquista.
Cuando Jesús viene en su caballo blanco, es símbolo de pureza, porque Cristo es el Dios eterno. Pero el anticristo no lo es. Ese color blanco es símbolo de la conquista del anticristo. El Papa, como veremos en un momento, viene vestido de color blanco. Y el color blanco en latín se llama soleo, que significa solo para Dios. Si el color que el Papa usa es solamente para Dios, ¿y él qué se considera? Dios. Tremendas pretensiones de este individuo. El caballo es de color blanco. El que lo monta, el jinete del caballo, ¿qué tiene en su mano? Dice la Biblia. Y luego, ¿qué le ponen en la cabeza? No tenía corona, se la dieron. Recibe un reino que no le pertenece. Repitamos, ¿de qué color es el caballo? Blanco. Algunos decían, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Blanco. El caballo es de color blanco. El jinete lleva en la mano, ¿qué cosa? Y le ponen en la cabeza, ¿qué cosa? ¿Y salió para qué? Venciendo y para vencer. Quiero volverle a preguntar, que es bien importante que dejemos grabado esto en nuestra mente. Color del caballo. ¿Qué lleva en la mano? ¿Y en la cabeza? ¿Y para qué salió? Venciendo y para vencer. Ahora, veamos en la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Veamos lo que dice el verso 6. Veamos todos, por favor. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cómo era el cordero, dice? En otras palabras, antes que Jesús muera en la cruz del Calvario, ya había un cordero para un mundo que iba a pecar. ¿Qué le parece? Y nuestro Salvador no son las obras. ¿Quién era el Salvador ya desde antes de la fundación del mundo? Jesús, el cordero inmolado, dice el versículo, ¿desde hace cuánto tiempo? De acuerdo al libro de Efesios, dice el cordero antes de la fundación del mundo. Versículo 6. Ahora veamos Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios es un Dios de planificación, amados. Las cosas no deben de suceder por accidente. Debemos de planificar cosas si queremos avanzar en la vida. Efesios capítulo 1, verso 4. Todos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Hace cuánto tiempo nos escogió el Señor para ser salvos? Ni siquiera nacíamos. Ni siquiera estábamos en proyecto. Y ya estábamos en la mente de Dios. Qué lindo, ¿verdad? En el día que nosotros venimos y confesamos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Desde la eternidad. El deseo de Dios es que fuéramos salvos. Ahora, si nosotros rehusamos responder a la oferta de Dios, nos condenamos. Pero gracias al Señor, bendito sea su nombre, que su Espíritu Santo abrió nuestros corazones y pudimos entender la palabra, y la palabra de Cristo nos cautivó y recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y estaremos agradecidos con Cristo por el resto de la eternidad, por habernos conquistado con amor, no con espada. Nos conquistó con su amor. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos ahora Apocalipsis capítulo 5, versos 2 y 3. Apocalipsis capítulo 5, versículos 2 y 3. Verso 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirar. A ver si entiende la pregunta que le voy a hacer. ¿Quién tampoco se encontró digno de abrir el libro? ¿Alguien más? Piensen en alguien más. Es una mujer. Ni María era digna
de abrir el libro. Veamos lo que dice el siguiente versículo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Solamente quién? Veamos el verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Verso 6. Y miré, y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Quién fue el único digno de abrir y ver el libro? El cordero. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Y el único Dios. Si los testigos de Jehová niegan que Jesucristo es Dios. Pero si usted lee una Biblia de testigos de Jehová, en Isaías 7:14 dice exactamente lo mismo que dice la nuestra. Dice que una virgen dará y dará luz y concebirá y llamará su nombre Emmanuel. En la Biblia de los testigos, al igual que en la de nosotros. Mateo 1:23 dice: y aquí la virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es lo mismo que dice la Biblia de los testigos, dice la nuestra. Isaías capítulo 9 verso 6 dice: llamará su nombre Consejero, Admirable, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La Biblia de los testigos dice lo mismo. Jesucristo es Padre Eterno, Consejero, Príncipe de Paz, al igual que dice nuestra Biblia. Mi pregunta es: ¿esta gente sale a predicar la palabra de Dios o a predicar doctrinas de hombres que han memorizado? Porque parece que no conocen lo que dicen en su propia Biblia. Cada vez que alguien venga a hablarnos de la palabra de Dios, tenemos que demandar una Biblia en sus manos. Me topé con una señora testigo de Jehová llegando a visitar la casa de unos hermanos, y me paró y me dijo: ¿usted vive aquí? No. ¿Usted ha vivido en esta casa? No. ¿El dueño de la otra? Tampoco. Le dije: ¿qué quiere saber, señor? Ya me está interrogando con tantas cosas. Y me dijo: es que le vengo a hablar del reino. ¿De cuál reino? Y para no perder mucho tiempo le dije: ¿usted cree que Jesucristo es Dios o es un ser creado? Y dio una vuelta, y 2 vueltas, y 3 vueltas, y 4 vueltas. Estaba mareada la señora y no me respondió la pregunta. Le dije: señor, no tenemos nada que hablar. Usted y yo creemos 2 cosas completamente diferentes. Pero es que mire, déme chance. Ya le dije: señor, usted no me puede responder la pregunta. Y aquí el asunto está determinado por quién es Jesucristo. Porque si no sabemos quién es Jesucristo, amado, usted va en camino al infierno. Usted tiene que entender claramente quién es Jesucristo en su vida y en la palabra del Señor. Jesucristo es Dios y el único Dios. Él dice que no hay nadie ni arriba de Él, abajo de Él, a un lado, ni detrás de Él, ni en el futuro. No hay nadie, solamente Él. Él es el único Dios. Y el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el mismo Cristo del Nuevo Testamento. El asunto es que lo estudiemos para probar la palabra del Señor, que no hay 2 cosas diferentes. O la palabra de Dios se contradeciría. Veamos el siguiente pasaje bíblico. Versículo 5 hasta el 14 del mismo capítulo. Apocalipsis capítulo 5. Ahora veamos el verso 5 hacia adelante hasta el 14. ¿Qué dice el siguiente versículo? Vayamos hasta el verso 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cristo es eterno, solamente Dios es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Tenemos que conocer nuestra Biblia, que dice la palabra del Señor. Entonces, nadie es digno de abrir el libro, ni de aún mirarlo. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Veamos a continuación que este libro de Apocalipsis nos habla de cuántos caballos. Los primeros 4 sellos. 4 caballos. ¿De qué color es el primer caballo? ¿El segundo caballo? Es rojo. El segundo caballo es rojo. El tercer caballo y el cuarto caballo amarillo. Ok. Estos colores representan a 4 organismos internacionales que ya están galopando. No lo harán en el futuro. El primero representa al anticristo, al papado romano. El segundo caballo representa al comunismo internacional, que va a derramar sangre sobre la tierra. El tercer caballo
es la orden de los jesuitas, que controla la economía internacional, el sistema bancario internacional, controla la producción y la distribución de alimentos alrededor del mundo. Una nación que no se someta a los jesuitas, al Papa Negro y al Papa de Roma, es quebrado inmediatamente. Le montan lo desestabilizan a esa nación. Por ejemplo, en Guatemala, el presidente Ríos Montt, que era un cristiano, tiene algunos problemas legales en este momento, porque puso a los guerrilleros en su lugar y le dijo: se bajan de la montaña, los voy a traer. Y el día que llegó el Papa a Guatemala, tenía en la lista para ejecutar, no me acuerdo si eran 2 personas o 4. El Papa intercedió y de todas maneras lo ejecutaron. Y cuando llegó el Papa a Guatemala, el presidente le dijo en el Palacio Nacional: si usted es verdaderamente el representante de Cristo, le ruego que nos arrodillemos para orar por nuestra nación. 6 meses después estaba siendo derrocado por los militares. ¿Por qué? Porque le dijo cosas al Papa que nunca le había dicho un jefe de Estado en América Latina. Y el próximo presidente de Guatemala invitó al Papa a venir y se le recibió con todos los honores, y todo el personal diplomático y los políticos y el gabinete se arrodillaron dentro del Papa para reconocer su autoridad a nivel internacional, como lo hacen todos los jefes de Estado, incluyendo los de Estados Unidos, como veremos en un momento. 4 caballos, 4 jinetes, capítulo 6 hasta el versículo, del verso 1 al verso 8. Una cosa interesante: ¿sabían ustedes que este pasaje bíblico se repite en el libro de Zacarías? En los mismos versículos habla de los mismos caballos, de los mismos colores, solamente como asunto de referencia. Vamos a ver otro aspecto de esta presentación y vamos a repetir los 4 conceptos fundamentales de este jinete. Primeramente vemos que este caballo, ¿el caballo de qué color es? ¿Qué lleva en la mano? Un arco. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Para qué salió? Venciendo y para vencer. Vamos a ver si lo podemos recordar. Color del caballo. ¿Qué lleva en la mano? ¿Qué le ponen en la cabeza? ¿Para qué salió? Ok, pues vamos a repetir, porque estas 4 cosas tienen que quedar grabadas en su mente. Número 1, ¿de qué color es el caballo? ¿Qué lleva en la mano? ¿Qué le ponen en la cabeza? Y vamos a ver si lo podemos probar en el terreno de la profecía bíblica, en el terreno de la política internacional en el día de hoy. Y ustedes deben de juzgar si estamos presentando algo que verdaderamente es correcto en la palabra del Señor. Aquí tenemos al Papa de Roma llegando en un viaje a los Estados Unidos, y su vestimenta, ¿de qué color es? Ahora, ¿ustedes saben por qué el presidente camina de color negro y la esposa del presidente? El color negro es un color de humillación, para demostrar quién es el jefe de los dos. El Papa viene de blanco y el presidente de negro, y la esposa del presidente tiene que venir de negro porque ella no es católica. Toda persona que no es católica, que se presenta delante del Papa como mujer, debe de vestirse de negro, como un signo de humillación, incluyendo la reina Elizabeth de Inglaterra. ¿Qué le parece? Quiere decir que el Papa es el que controla a todos los jefes de Estado. Sin embargo, en otra presentación que vamos a hacer la otra semana, vamos a ver que realmente los presidentes de los Estados Unidos no son evangélicos, amados, son católicos. Voy a presentar las evidencias. Se nos ha hecho creer cosas, amados, que las evidencias indican lo contrario. Esto es serio. Los Estados Unidos están siendo tomados por el catolicismo romano, y es cosa de tiempo que en este país podamos ver persecución contra el pueblo evangélico, según palabras del propio presidente de los Estados Unidos. La otra semana, o si ustedes tienen tiempo en el YouTube, busquen un discurso que dio el presidente Obama y búsquenlo como Obama is against the Bible. Búsquenlo con ese título y escuchen el discurso del presidente de los Estados Unidos. Dice él que si Abraham estuviera en el techo de una casa con un cuchillo en la mano para sacrificar a Isaac, le preguntó a todo su auditorio: ¿qué harían ustedes? ¿Sabe qué dijo la gente? ¿Qué harían? ¿Ah? No, llamar a la policía. No fue lo que dijo la gente. ¿Ven cómo algunos eventos han acontecido en momentos específicos de la historia? Si Abraham fuera llamado hoy y estuviera sacrificando a Isaac, Abraham va al bote y el vecindario llamaría a la policía sin ningún problema, con la rapidez más pronta posible.
Sin embargo, los planes de Dios no concuerdan con la mente de los hombres. Veamos en esta otra escena, aquí tenemos el Papa Móvil. ¿De qué color es el Papa Móvil? ¿Por qué no lo pusieron verde, rosadito o de otro color? Quiere decir que los políticos del mundo entienden lo que están haciendo, amados. Saben perfectamente lo que están haciendo. En esta otra imagen tenemos el helicóptero privado del Papa. ¿De qué color es? Blanco. Y el próximo automóvil del Papa, ¿de qué color es? El carrito de golf es blanco también. Y el jet privado del Papa, por razones de espacio, el jet privado es blanco. Y las cobijas donde él duerme son blancas, del color soleo, con el sello del Vaticano. Por todos lados es blanco el asunto. Sus carros privados por dentro son tapizados en color blanco, semejante a esos colores. ¿De qué color es el caballo? Ahora, el Papa no puede ir en caballo desde Italia a los Estados Unidos. Tiene que usar un medio de transportación moderno que es un avión. La sección donde se sienta el Papa, por aquí al centro, también los asientos son blancos, la alfombra es blanca y todo el sector donde se sienta es del mismo color. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Ok, entonces hemos podido probar a qué se refiere ese color blanco. Cuando el Papa hace una visita de Estado a cualquier país del mundo, el Papa no puede bajar del avión con ningún otro color, excepto el color blanco. Eso exige los protocolos diplomáticos del Vaticano, exigen que el Papa arribe de color blanco, porque él arriba como jefe de todos los gobiernos de la tierra, representante de Cristo en la tierra y gobernante del mundo. Eso significa la corona que le dan, que no es una coronita, amados. Mire la ambición que tiene este hombre. ¿Qué recibió? Sí, pero ¿cómo es la corona? Grande. ¿Pero qué significa eso grande? ¿Qué quiere decir con grande? Vean bien, amados. Por eso la Biblia dice que hay que ver en profecía bíblica. El Señor le dijo a Juan, ven y mira. Hay que ver cómo es la corona, amados. ¿Cómo? ¿Cómo? Inteligente el brother, la señora que jodió, ¿verdad? Es una triple corona, amados. O sea que no está conforme con tener una, sino la primera coronita de arriba significa que es jefe de todos los reyes de la tierra. La segunda, gobernante del mundo. Y aquí abajo tiene una inscripción, Vicarios Filii, que significa vicario del Hijo de Dios o representante de Cristo en la tierra. O sea que el hombre es bien ambicioso, ¿verdad? Porque la reina Elizabeth II de Inglaterra, que ha sido la jefe del Imperio Británico por casi 60 años, solo tiene una coronita arriba, no tiene tres. Pero este hombre es ambicioso, porque cree que es Cristo sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿qué llevaba en la mano? Dice la Biblia. Yo quiero que le pongan atención al arco. No es un crucifijo cualquiera, hermano. Este crucifijo está compuesto por dos líneas cóncavas, en otras palabras, semicirculares, para formar un arco. Y regularmente, ¿cómo está crucificado Cristo en un crucifijo? ¿Cómo está este Cristo? Para que si usted lo ve de lado, usted lo que ve es un arco, como dice la palabra del Señor. Los jesuitas arquearon intencionalmente este crucifijo para identificar al Papa con el caballo, con el jinete del caballo blanco del libro de Apocalipsis. En otras palabras, ¿con quién? Con el anticristo. ¿Qué les parece, hermano? Vamos a ver si podemos presentar un poquito más de evidencia sobre este aspecto, ¿verdad? Un arco en la mano. Vamos a ver lo que nos dice la siguiente imagen. Veamos un poco más de cerca ese crucifijo del Papa. La otra cosa que vamos a observar es que el Papa está bien vestido, pero ese crucifijo fue hecho a martillazos para que Cristo quedara. Dígame cómo quedó Cristo en ese crucifijo. Completamente desfigurado. ¿Y cómo? No, ¿cómo? ¿Qué más ven ahí? Además de estar desfigurado. No, está derrotado.
flaco, desnutrido y desnudo. ¿Ese es el Cristo de la Biblia, amados? ¿Está Cristo en la cruz o ha resucitado? ¿Dónde nos dice la Biblia que está Cristo? En Romanos 8:34. Si lo saben de memoria, lo busquen, van todos a la Biblia. Dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Cristo no está crucificado. Porque un Cristo crucificado y derrotado, como el Cristo católico romano, no puede servir para nada. De ese Cristo fuimos librados. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tenemos un Cristo resucitado, la tumba está vacía. Amén. Donde está enterrado Mahoma en Medina, en Arabia Saudita, hay un rótulo que dice: aquí hacen los restos de Mahoma. Buda, allá en Sri Lanka, donde está enterrado el hombre que fue incinerado, dice: aquí están las cenizas de Buda. Aquí están los restos de Zoroastro, de Confucio, de todos los líderes religiosos, de todos los papas inclusive. Pero la inscripción en la tumba de Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? La tumba está vacía, no está aquí, ha resucitado. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ese es el Cristo que predicamos aquí, amado. Un Cristo de victoria, un Cristo vivo, un Cristo glorificado. Veamos lo que los jesuitas interpretan como, este es un crucifijo jesuita, amado. Y veamos lo que significa la palabra INRI en un crucifijo jesuita. En la Biblia significa Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Eso es lo que dice la Biblia, que se colocó en la cruz de Cristo Jesús en el Calvario. Pero esto es lo que significa para los jesuitas, ¿okay? Primero, el crucifijo es un símbolo satánico usado por los magos y por los hechiceros. Y la inscripción INRI en latín para los jesuitas significa Justum Necar Reges Impíos, lo cual significa es justo exterminar o aniquilar a los impíos, a los reyes y a los gobernantes herejes. Entonces esta gente no tiene que ver nada con Cristo ni con el Evangelio de Cristo. Para los estudiosos, ya esta es la tercera assignment, ¿verdad? El primero era buscar el discurso de Angelo Sodano de despedida al Papa Benedicto XVI, para que oigan lo que dice este hombre ahí, invocando al ángel de Apocalipsis. La segunda era, ¿cuál? El segundo assignment, Obama Against the Bible. Y el tercero es buscar el juramento de inducción, de extrema inducción de los jesuitas. Y usted se va a ir de espalda cuando usted lea eso. Una de esas copias se encuentra en la librería del Congreso de los Estados Unidos. Juramento de extrema inducción. Léalo para que usted entienda quién está gobernando el Vaticano en este momento y qué es lo que viene a continuación. Veamos en nuestra presentación que la Biblia nos enseña que postrarse ante imágenes e ídolos es prohibido. En estos capítulos del libro de Daniel, recuerdan ustedes que Nabucodonosor levantó una estatua de oro y ordenó que todo el mundo, a una hora específica, al sonar de las trompetas y de las bocinas, ¿qué hicieran? Se arrodillaran para adorar la estatua de Nabucodonosor. Solamente 3 personas rehusaron hacer eso. ¿Quiénes fueron? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y cuál era el castigo por no hacerlo? En un horno de fuego calentadito 7 veces más de lo normal. En otras palabras, estaba bien caliente esa cosa, con bastante leña. Pero ellos decidieron morir en una hoguera en lugar de rendirse frente a un dios falso. Fueron lanzados en la hoguera. ¿Y qué apareció ahí en la hoguera? Uno más, un cuarto, semejante al Hijo de los Dioses, dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo caminando a la orilla de ellos. Ni siquiera un cabello, amados. Es más fácil quemarse el cabello con esta pinza, ¿verdad? Que la hermanita se les cae chicharrón en el pelo, ¿verdad? Pero allí ellos no les pasó nada, amados, porque estaba Jesucristo. Encima de eso, los hermanos, cuando terminan de encender esas cosas en la casa, peligro de incendio. Ok, yo quiero que noten ustedes qué ven allí de raro en esa foto. ¿La qué? ¿La qué? ¿Qué pasa con la cruz? Y ese supuestamente es ¿quién? ¿Quién es él? No, ¿quién es él? ¿Ah? No, ¿qué dice él que es?
El representante de Cristo en la tierra. El representante de Cristo en la tierra, ¿qué tiene en su silla? Una cruz volteada. Vamos a ver si esta gente realmente le sirve a Cristo Jesús. Veamos lo que pasa en un altar satánico. ¿Qué pasa en un altar satánico? Entonces la cruz en esa posición es un símbolo satánico. Es un rechazo a Jesucristo. ¿Ustedes ven por qué nosotros necesitamos hablar de esto, amados? Ustedes ven el canal de televisión EWTN, ¿cuánto lo ven? ¿No lo ven? ¿Canal católico? ¿No tienen DirecTV? Pues pásense a DirecTV, por favor. A que me pasen una comisión. Usted ve esos programas, amados, y esta gente suena evangélico como nunca antes en la historia. El engaño es grave. Necesitamos saber lo que están haciendo. Si este hombre está involucrado en el ocultismo, este es un pentagrama que es un símbolo de Satanás. ¿Ok? Y veamos ahora, en esta cruz satánica, ¿qué ven ustedes? ¿Cómo está la cruz? ¿Quién está arriba de la cruz? Y abajo, volteado boca abajo, ¿quién está? Cristo, hermano. ¿Está claro? ¿Está claro la actitud de la gente que no conoce a Cristo y del diablo mismo? Y esta es la misma cruz que usa el Papa, que se usa en el satanismo. ¿De cuál evangelio me están hablando? EWTN, televisión católica de los Estados Unidos, basada en Alabama, dice que están presentando una nueva evangelización, the new evangelization of the world. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Gálatas capítulo 1, verso 6. Si alguno de nosotros, uno de los apóstoles o un ángel del Señor, les trajera otro evangelio, sea anatema. Y la palabra anatema significa, y la persona que ha sido maldecida está condenada al lago de fuego, al infierno, por el resto de la eternidad. Dice, no es que haya otro evangelio, dice Pablo, sino que hay quienes pervierten el evangelio de Jesucristo. El Señor nos guarde de pervertir el evangelio de Jesucristo. Yo puedo decirle por experiencia personal, cuando predicamos la verdad del evangelio, Dios va a traer las almas para su reino. No le mintamos a las almas, no excusemos a las almas, tratemos de presentar bases bíblicas. Nunca respondemos nuestra opinión, respondamos lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que usted debe traer Biblia, hermano. No permita que sus hijos vengan sin Biblia a la iglesia, hermano. Usted los trae a pasear si vienen sin Biblia. Tiene que exigir que vengan con su Biblia a la iglesia, porque venimos a estudiar la palabra del Señor. Ay, viejo, que se me quedó la Biblia. Pero no se le quedó la cartera. A pasar por el Waffle House después del culto. Que se le olvide todo. Ahora, si me debe invitar esta noche a mí, por favor, venga, prepara. Es que veamos a continuación que los jefes de Estado le rinden honor a un hombre, pero no a Jesucristo. Hugo Chávez, había una cruz y le decía, Cristo bendito, con un crucifijo en la mano. Dame todas las cruces que querráis, todas las coronas de espinas que le voy a aguantar, pero no me lleves, por favor. Veanlo en YouTube, amados. Ahí está el hombre llorando y pidiéndole a Cristo. Sin embargo, ¿a quién le rinde honores? ¿En qué posición está él con el Papa? De reverencia y adoración a un hombre, besando a un ídolo que tiene en la mano, en forma de anillo. Aquí tenemos a quién. Vicente Fox. Malos mexicanos ustedes. Vicente Fox. Nuestro presidente, Vicente Fox. ¿Qué le parece? Ahora, dígame usted quién gobierna el mundo. Yo nunca he visto a ningún jefe de Estado besarle la mano a ningún jefe de Estado, excepto al Papa de Roma. Aquí están las evidencias. Si no, usted pruébeme las evidencias. Si va a estar en contra de lo que estoy enseñando, usted tiene que venir con el mismo número de evidencias contrarias. No solamente con palabras, tiene que traer evidencia. Esta es una presentación legal. En una presentación legal tenemos que presentar evidencia. En una corte de ley, si usted no presenta evidencia, usted no puede ser incriminado. El Estado lo absuelve. ¿Por qué? Porque la parte acusadora no presentó las evidencias convincentes, más allá de toda duda.
Usted tiene que venir con algo. Ay, que no me gusta lo que ve el pastor Triano. Bueno, el otro domingo le doy chance unos 20 minutos, ¿verdad? Del otro sermón, y usted me presenta las evidencias. ¿Ok? Así, con PowerPoint, con fotos y con todo. Y para que la congregación diga, el pastor Triano estaba equivocado. Ahora tenemos aquí a quién. Al terrorista Yasser Arafat, que para cuando él muere, llevó sobre sus hombros la muerte de miles de personas en el Medio Oriente y montones de aviones explotados por órdenes de Yasser Arafat. Un musulmán que cree en Alá le está rindiendo honores ¿a quién? Al Papa, al líder del catolicismo romano. No es que esta cosa está unida, las religiones están unidas. Miren los líderes lo que hacen. Y aquí abajo están peleando en las cruzadas, los católicos persiguiendo a los musulmanes y dándole muerte. Pero aquí vemos a sus líderes rindiéndole honores. De acuerdo a esa fotografía, ¿quién manda en esta fotografía? El Papa manda. No importa que sea Bocón, el Yasser Arafat y Hugo Chávez. Fidel Castro también se le arrodilla al Papa. Fidel Castro es un jesuita, entrenado por los jesuitas, y por eso el hombre está ahí en Cuba. De lo contrario, ya hubiera sido derrocado. ¿A quién tenemos aquí? Al rey Juan Carlos de Borbón y la reina Sofía de España. Y todo el mundo tiene que besarle la mano y le tiene que decir Santo Padre. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre eso? Lo veremos en un momento. Aquí tenemos al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué está haciendo? Está inclinado. El presidente Obama se le inclina a cualquier cosa. Llega a Arabia Saudita, lamentablemente no puedo mostrarle toditita la foto porque el tiempo se nos va, pero llega a Arabia Saudita y se le inclina al rey de Arabia Saudita hasta la mitad. Llega a Japón y hace lo mismo con el emperador de Japón, y luego llega al Vaticano y hace lo mismo. El hombre tiene sed de adorar a alguien y de rendírsele a alguien menos a Jesucristo. Esta gente no es cristiana, olvidémonos del asunto. Esta gente adora al anticristo, no a Cristo. Aquí tenemos al jefe de los caballeros de Colón y la orden de Malta, igual, rindiendo los honores al Papa. Aquí tenemos la esposa del presidente Bush, evangélico, entre comillas, rindiéndole honores al Papa de Roma, lo diga el presidente de los Estados Unidos, y el Papa aquí en su trono, ¿verdad? Notan ustedes que la señora Obama, ¿de qué color tiene su vestidito? Y también tiene algo en la cabeza. Tiene un trapito. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Ah? Martillo. Manteleta. No, manteleta no. Veo un buen católico que mira cuál es el nombre de esa cosa. Como Shayana, algo así, ¿verdad? ¿Ah? Algo así, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que el anticristo salió venciendo y para. ¿Está conquistando el mundo o no lo está conquistando? ¿Quién está rindiéndosele a él? Los jefes de Estado. Como consecuencia, las naciones de la tierra están embriagadas con el vino de esta fornicación. Vamos a ir rapidito porque tenemos Santa Cena en unos momentos.